A medida que vemos que se va acabando el año, nos empezamos a preocupar por las metas que nos pusimos en enero y que no logramos cumplir. Comenzamos a pensar cuál de esas metas voy a reciclar para el otro año, cuál voy a descartar, y comenzamos a pensar, bueno, cuál va a ser la meta del próximo año, que esa sí la voy a cumplir. Es que el otro año 2025, ese sí es el año de cumplir las metas. Y comenzamos, algunos, a pensar en realmente lo que es la Navidad. Las luces lindas, los regalos, la comida, la natilla, la familia que de pronto está lejos que viene a visitarnos, o ir nosotros a visitar a la familia, quienes estamos de aniversario en diciembre, entonces ahí esa es otra cerecita más. Pero alguna vez nos hemos puesto a pensar, hace 2000 y pico de años, ¿qué estaban pensando las personas en esta época? ¿Qué estaban pensando las personas justo antes de que Jesús se hiciera hombre y llegara a la tierra? ¿Qué estaban pensando las personas cuando alguien decía, oigan, que ya viene el Mesías? O incluso cuando dijeron que ya nació, que está por allá en un pesebre. ¿Hemos pensado en eso? Los judíos estaban esperando el Mesías, el Salvador. Como escribió el profeta Isaías, el Salvador deseado y prometido. ¿Y será que la gente celebró? ¿Será que la gente se asustó cuando escuchaba que ya estábamos en los días en que iba a llegar Jesús? ¿Cómo vivieron diferentes personas este momento? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy, lo que vamos a estar compartiendo hoy. Cada uno de nosotros va a presentar esa expectativa, ese asombro, esa sorpresa cuando diferentes personas se fueron enterando de que ya llegaba Jesús. Cada uno de nosotros, los 4 que estamos hoy predicando, vamos a poder contar un poquito de la perspectiva y lo que podamos aprender nosotros de ese momento o de esos momentos. Entonces vamos a estar viendo primero cuál fue la reacción de María, que fue la primera que se enteró. El ángel visita a María y es lo que conocemos como la anunciación. Entonces es lo que conocemos como la anunciación. La anunciación no es más que la proclamación del nacimiento de Jesús. Visita el ángel a María, adolescente aún, con un mensaje que para nosotros es glorioso, para ella fue abrumador. Vas a tener un hijo. ¿Cómo? Si yo no me he casado, me van a apedrear. ¿Qué cosas pasaron por la mente de María? Luego, ¿quién es la siguiente persona que se entera de que van a ser el Mesías? Primero fue María, después ¿quién se entera? José, la mamá y el papá. Y se le presenta a José. Y entonces a uno le dicen, señor Ochoa va a ser papá de un varón. Y dice, sí, qué bueno. No, y además es el Salvador del mundo. ¿Cómo? Guay, yo no me merecía tanto. Sí, y además va a ser ya antes de que se casen. Espera un momentico, ¿cómo me van a poner en esas? Sí. O sea, ¿y de dónde? ¿Cómo pasó eso? Y en ese momento, en esa época que se vivía una cultura bien difícil en cuanto a las libertades de la mujer. Entonces, a la segunda persona, la primera fue la mamá, la segunda el papá, y el papá le están diciendo que desde ya lo van a poner en el escarnio público, porque se está casando con una joven que ya está embarazada. ¿Y cuántos van a creer que esto realmente es obra del Espíritu Santo? No lo sabemos. ¿Qué pensaría José? ¿Cómo vivió él ese momento de temor? ¿Cómo vivió él esas buenas noticias que para nosotros son las mejores noticias que hemos recibido en toda nuestra existencia? Para la humanidad es la mejor noticia que jamás se haya recibido. ¿Cómo la recibió José? Después, entonces, viene unos pastores comunes y corrientes
quienes a Dios le place presentarle la noticia y decirles, es que ya van a ser el Mesías, aquí cerquitica. Y Samuel nos va a contar un poquito, porque Dios no escogió a los reyes y a los poderosos del mundo. Fue a su papá, a su mamá y a unos pastores. Y luego, entonces están en el templo presentando a Jesús, como era la costumbre. Van María y José a presentar a Jesús en el templo, y allá se encuentran a dos profetas, quienes sorprendentemente le dicen a María y a José, o les dicen, no, les confirman este cumplimiento de la profecía a través del nacimiento de Jesús. ¿Cómo vivieron entonces Simeón y Ana esta noticia? ¿Y qué impacto tiene eso en nuestra vida? ¿Qué nos debe enseñar? ¿Qué podemos aprender nosotros de eso? Entonces, básicamente es como una introducción a lo que vamos a estar viendo. A mí me corresponde hablar del asombro de María en la proclamación del nacimiento de Jesús, cuando a ella la visita el ángel a decirle que va a tener un hijo. Entonces acompáñenme ahora sí a Lucas capítulo 1 y vamos a leer los versículos desde el 26 hasta el 38. Dice la palabra de Dios que primero se anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Está ahí mismo en Juan 1, versículo 5. Ese no lo vamos a leer. Y luego, 6 meses después, se anuncia el nacimiento de Jesús. Entonces, Lucas 1, versículos 26 en adelante. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se alejó. A mí me parece imposible leer este texto solamente como una historia. A mí me encanta trasladarme a ese momento, imaginarme la cara de la joven e inexperta María. Me encanta cuando le dice, ¿cómo va a ser esto si es que yo aún soy virgen? Pero también me encanta imaginármela ahí al final cuando le dice, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. En otras palabras, como dicen en un idioma no muy lejano, para las que sean. Hágale. ¿Cuánto tiempo transcurrió? No sabemos, pero fue poco tiempo. No debió haber sido una conversación muy larga en la que María pasó del susto, de estar perturbada, como dice al comienzo, con el solo saludo, pasa a estar firme y convencida. Y eso nos puede pasar a nosotros. A cualquiera de nosotros nos puede suceder.
Ya no nos va a suceder que nos diga que vamos a tener un hijo y que va a ser el Salvador, porque ya llegó Jesús, ya eso sucedió. Pero nos puede llamar a otras cosas, nos puede llamar a otros ministerios, nos puede entregar otras tareas. Y normalmente nuestra primera reacción es de asombro. ¿Por qué yo? Imagínense ustedes que ahorita le digan, a ver, ¿a quién? A Nacho. Nacho, misionero para las naciones, se va para Irak. Nacho se para y sí, ya de una. ¿A dónde? Allá no es donde la gente le gusta ponerse unos chalequitos que prenden un bombillito y que a los minuticos explota. No, ¿y por qué allá? No, mándenme a Bucaramanga. Siempre reaccionamos con temor. Bueno, excepto Samuel, cuando yo le dije que iba a predicar hoy, él dijo, listo, para las que sean. ¿Sí o no? No, no. Yo tampoco reaccioné así cuando Dios me llamó al pastorado. Mi primera reacción fue, no, eso no es para mí. Yo ya tengo mi ministerio, ya estoy en el colegio. Si hablamos de iglesia, son 400 estudiantes, 300 familias. Predico todas las semanas. No, están equivocados, eso no es para mí. Y luego vino Dios a confirmar. Pero no importa cómo reaccionamos, si es con temor. Lo importante es que cuando estamos seguros que es Dios llamándonos, ahí sí nos ponemos firmes. Y lo hacemos bien, porque lo hacemos para Dios. Dice Colosenses 3:23, que haga lo que haga, hazlo como para Dios, no para nadie en este mundo. Más aún si estamos haciendo trabajo ministerial, trabajo para Dios. Y el trabajo ministerial lo hacemos desde cualquier profesión, desde cualquier trabajo. Podemos estar en nuestros trabajos compartiendo del amor de Dios, compartiendo de lo que ya Cristo hizo por nosotros. Volviendo a María, porque esto no es para hablar de nosotros. Volviendo a María, entonces, estamos hablando de una adolescente que ya estaba con bastantes cosas para hacer. Ella ya estaba pensando en su matrimonio. Se iba a casar con un hombre descendiente del rey David. Eso tenía mucha importancia en esa época. Ya ella estaba preparándose para su cambio de vida. Y a cualquier mujer, las que ya han pasado por eso, no me dejen mentir, le da susto ese cambio de vida. Voy a dejar de ser soltera y me voy a casar. Y voy a tener hijos. Y me encanta, pero estoy muerta del susto. Y los hombres también nos asustamos, no crean que no, pero estamos hablando de María. Entonces está ella ahí, solita, en su casa, y se le aparece el ángel de Dios. ¿A cuántas personas se les aparecía el ángel de Dios? ¿A cuántos se nos ha aparecido el ángel de Dios? Por eso es que ella al comienzo se perturba, se preocupa, está como desubicada. Y se le aparece nada más y nada menos a decirle que el favor de Dios está sobre su vida. O sea, le está diciendo, tú no eres una mujer cualquiera. Yo te he escogido. De entre todas las mujeres, te escogí a ti. De todas las épocas, te escogí a ti. Tal cual como nos escoge a nosotros para lo que sea que nos haya escogido. Cada cual tiene una tarea diferente. Pero pocas veces nos ponemos a pensar en que pudo haber escogido a cualquier persona, pero me escogió a mí. Me escogió a mí para ser el papá de mis hijos. Me escogió a mí para ser un buen odontólogo, una buena odontóloga. Me escogió a mí para ser un buen ingeniero electrónico. Me escogió a mí para lo que me haya escogido. Me escogió a mí. Eso no es coincidencia. Nosotros no llegamos a donde llegamos por pura coincidencia. No llegamos allá producto del Big Bang que explotó y entonces ahora somos el resultado de una explosión. Sí dice la palabra que hay universo en nosotros. Sí lo dice, pero no dice que somos el producto de una explosión.
Nosotros somos el producto de una creación maravillosa, una creación que cuando Dios la vio dijo, uy, esto es lo mejor que he hecho. Y como si fuera poco, años después, viene y te escoge a ti, así como escogió a María. Le dice a María que el favor de Dios está sobre su vida y que ese favor significa nada más y nada menos que va a tener un hijo que se llamaría Jesús. Y Jesús es un nombre grande para nosotros hoy en día, pero en esa época se va a llamar Jesús. Ok, espéreme, yo anoto. Me dijo, ¿cómo? Y el ángel ahí le repite, Yeshua. ¿Es con H o sin H? Y tiene ya el nombre para su hijo, ya se ahorró uno de los dolores de cabeza. Ya cuando el esposo le diga, no, yo quiero que se llame como yo, ya no, es que el ángel me dijo que ese era el nombre. Para nosotros ese nombre es importante. La palabra de Dios dice que es el nombre sobre todo nombre. Y dice Juan 1 que existía desde el principio y que el verbo se hizo hombre. Pero para María, muy probablemente en ese momento el nombre Jesús no significaba nada. Por eso es que le aclara y entonces le dice que este hijo sería llamado Hijo del Altísimo. Y yo creo que ahí comenzó el corazón de María a latir. Yo creo que comenzó a entender que ese hijo que iba a tener iba a ser el Cristo, el Mesías. El que había sido anunciado desde el comienzo de los tiempos. Desde Génesis 3:15, Dios dijo que no solamente iba a enviar un Salvador, sino que ese Salvador iba a derrotar a Satanás por nosotros. El ángel entonces también le dice que ese hijo que va a tener va a ser el que va a ocupar la silla más importante del reino. Va a ser quien se siente en la misma silla del rey David por toda la eternidad. El rey dejaba de ser rey cuando moría o cuando lo destituían. Pero este rey que se iba a sentar en esa silla nunca la iba a dejar. Y han pasado más de 2000 años y no la ha dejado. Sigue siendo rey. Y hoy adoramos el rey. Y hace 2 o 3 días, encontraron una placa en Israel, en la zona, por allá en esa región, una placa que dice que Jesús es el Rey de Reyes. Tiene un texto, la acaban de encontrar, creo que en el piso de una prisión antigua. Aún hoy se sigue manifestando ese rey. Y sí, la arqueología lo comprueba, la historia lo tiene muy detallado. Pero la mayor prueba de la existencia de Jesús somos tú y yo. La mayor prueba de que lo que estaba diciendo el ángel de Dios, que se lo estaba diciendo a María, diciéndole que lo llamarían Hijo del Altísimo y que estaría en el trono de su padre David y que reinaría sobre el pueblo de Jacob para siempre y que su reinado no tendría fin, esa prueba está acá. A hoy adoramos a Jesús, a nadie más. Espero que así sea. Entonces, imagínense ustedes esta pobre, como dirían acá, esta pobre chinita con toda esa carga encima. Y entonces ella comienza a pensar inmediatamente, pero esperen, es que yo soy virgen. Soy jovencita, pero no soy bobita. Yo soy virgen, ¿cómo voy a quedar en embarazo si no he conocido hombre en intimidad? Esa fue su primera preocupación, es lo primero que ella dice. Ella pregunta, ¿cómo será esto si yo aún soy virgen? Pero es que no es solo la pregunta de cómo iba a suceder. Era más una pregunta de cómo voy a enfrentar esto. ¿Qué voy a hacer yo si no me he casado cuando me empiece a crecer la barriga? ¿Qué voy a hacer yo cuando la gente me vea con mareos y con vómito y con antojos? ¿Qué voy a hacer yo cuando la sociedad comience a rechazarme e incluso esté en riesgo de muerte? ¿Cómo voy a proteger a este bebé, hijo del Altísimo,
si me van a matar? Era lo que decía la ley. Ella estaba asustada, estaba desconcertada. Entonces, María recibe consuelo de Dios, así como lo recibimos nosotros cuando estamos asustados. Y el ángel le dice que el poder del Altísimo, el poder de Dios, el Dios Todopoderoso, el Altísimo significa que no hay nadie más alto. En términos de la cultura de la época era el alto, alto, alto. Igual que cuando los ángeles cantaron Santo, 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 que no significa más que el superlativo que usamos nosotros en la actualidad para decir altísimo, saltísimo. No hay nadie más arriba de Dios. El ángel se preocupa por María y le dice que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Tranquila. Si yo te llamo a esto, yo te protejo. Y hoy Dios nos dice lo mismo a nosotros. ¿Cuál es el temor? Si Dios te llama, Él mismo, el Altísimo, te cubre con su sombra protectora. Y esa expresión de cubrir con su sombra ha tenido muchas interpretaciones. Esta semana nos contaba una historia, una pareja de misioneros que vivió 12 años en Jordania, en la olla a presión del mundo, rodeados de las personas más temerarias del mundo, listos para inmolarse en cualquier momento. Y Dios los llama a que se vayan para Jordania como misioneros. Y entonces nos contaban, en una clase que los invitamos, nos contaban que el momento de mayor temor que ellos vivieron fue cuando una señora los llama a decirles que la hija se había quemado y que necesitaba unas cremas, que si se las podían conseguir. Ellos trabajaban en una clínica, eran misioneros y trabajaban en una clínica porque en esos países no dan visa de misionero, en casi ningún país del mundo dan visas de misionero. Entonces ellos consiguen las cremas y se las llevan. Y cuando se las llevan, ellos nunca habían ido a ese lugar, llegaron por instrucciones. Cuando se las llevan se dan cuenta que esa señora vivía en un campamento de ISIS. Y entonces comienzan a entrar y comienzan a ver las banderas del Estado Islámico. Y ellos van manejando su carrito, no tenían placa de extranjero, la placa de allá es de extranjero de local, tenían placa de local, su apariencia no es de extranjero, compartimos muchos rasgos con ellos. Van, la señora supuestamente entregaba las cremas y se devolvía, pero la conversación estaba buena y se demoró más de 2 horas en salir. Se oscureció, nada de Waze. Se oscureció y cuando van saliendo viene una camioneta con las banderas de ISIS, con los tipos colgados por fuera, y la oración de ellos fue: Señor, hazme invisible. Y esa es una de las interpretaciones de esta expresión, de que Dios nos cubra con su sombra. Si Él nos cubre con su sombra, pues el enemigo no nos va a ver. Y es una forma de protegernos. No siempre nos quita el enemigo. No siempre nos quita el problema. Dios hubiera podido coger a Julián y a Indira en ese carro y los hubiera levantado y los hubiera puesto fuera de campamento. ¿Qué le cuesta a Dios hacer eso? Uy, qué película. No, qué milagro. Y Dios lo puede hacer y ha hecho milagros más grandes que esos. Él lo hubiera podido hacer. O Él hubiera podido en ese momento mandar un rayo y la camioneta se explotó y se murieron todos y ellos salieron por un ladito. Pero es que Dios no siempre nos quita el problema. Dios nos enseña a vivir con el problema. Dios nos está formando para cosas más grandes. Y aunque tengamos temor, Él nos cubre con su sombra, así como cubrió a María. Para María significó algo completamente diferente. ¿Pero qué significa en tu vida? No lo sé. Lo importante es que sepamos que cuando Dios nos llama, no hay un lugar más seguro en el que podamos estar que en ese lugar donde Dios nos llamó a cumplir su voluntad, sea el que sea. Ahí va a haber provisión, ahí va a haber protección, ahí va a haber inspiración divina. No nos va a faltar nada. Puede que pasemos necesidades,
Puede que tengamos alguna enfermedad, pero aún así estamos en la voluntad de Dios, que escribió Pablo a los romanos, es buena, es agradable y es perfecta, aunque a veces no la disfrutemos. Tenemos que entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. María lo estaba entendiendo. María no le estaba diciendo, no, a mí no. Como si lo hicieron algunos profetas. Hay profetas que no puedo hablar. Ese es el problema. Yo le arreglo eso. ¿Sí? No, María fue más como el profeta que dijo, heme aquí, envíame a mí. Ella rompió sus miedos, pero tenía miedos. Ella le dice, ¿cómo va a pasar esto? Entonces el ángel le dice, tranquila, porque es que el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra. Y me encanta esa parte donde dice, ese santo bebé, el santo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y si María estaba hasta ese momento dudando si ese bebé era el Mesías, ahí ya le quedó claro, porque Hijo de Dios es un término reservado exclusivo para el Mesías, para el Salvador. En griego, el Christos, nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya ella lo sabía. Ahí en el versículo 35 está clarito, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y en nuestro idioma ha sido traducido con mayúsculas para mostrar una divinidad. Está hablando no solamente del Hijo de Dios, está hablando de Dios. El Dios Hijo, Jesús. Ahí hubo revelación. Ahí hubo un cambio. Aunque el miedo abrumaba a María, esas palabras del ángel le trajeron paz a su corazón. Y si en ese momento, o si hoy pudiéramos preguntarle a María, pero en ese momento tú sabías que estabas en peligro. Sí, claro. Y en ese momento tú no estabas preparada todavía para tener un hijo. De acuerdo, no estaba preparada. Entonces, ¿cómo explicas la tranquilidad y la paz? Yo creo que María hubiera citado la palabra de Dios diciendo, es que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No la tengo que entender, solamente la disfruto. Y por esa paz es que María puede responder con temor, pero con firmeza, adorando a Dios en el momento en que se hace firme para cubrir su plan. En el versículo 38, ella dice, aquí tienes la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Y esta es una de las expresiones de adoración más grandes que encontramos en la Biblia. Dice un teólogo de apellido Meyer, Friedrich Meyer, dice que es una de las expresiones de adoración más grande que encontramos en la Biblia. ¿Por qué? Porque ella se está poniendo a ella misma a un lado y se está disponiendo para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos de nosotros, si hoy no es a Nacho, sino a cualquiera de nosotros, y Dios nos llama a irnos allá a Jordania, a un campamento de ISIS, a Irak, a un país difícil, o aquí cerquitica al Amazonas? Deja todo, entrega todo, y nos vamos. Y desde ahora me servirás en ese lugar. ¿Cuántos estamos dispuestos para decir, sí, Señor, oiga que alguien termine la predicación, me llamaron? ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer así de inmediato como respondió María, diciéndole, aquí tienes a la sierva del Señor? Ya yo no soy la futura esposa de José, ya yo no soy la adolescente que tiene el miedo, ya yo soy tu sierva. Aquí tienes a la sierva del Señor. Que Él haga conmigo como me has dicho. Que Él haga conmigo de acuerdo a su perfecta voluntad. Ella sabía que no iba a ser fácil. Ella sabía
que iba a enfrentar problemas, ella sabía que iba a ser complicado, pero aún así su respuesta fue: aquí tienes a la sierva del Señor. Amada iglesia, Dios puede interrumpir tus planes, tus deseos, lo que has venido soñando. Él lo puede interrumpir con noticias asombrosas, con noticias que nos dan miedo. Y nosotros, si eso sucede, tenemos que responder como respondió María, como dice un autor, con un obediente y poderoso asombro. Nosotros hacemos planes, dice la palabra de Dios, y a veces los hacemos muy buenos, muy ambiciosos. Pero la última palabra la tiene Dios. ¿Estás listo para que hoy Dios interrumpa tus planes? ¿Estás listo para que hoy Dios te llame a servirle? Es más, ¿estás listo para que Dios hoy te llame a su presencia? ¿Cuántos de nosotros estamos listos para que, si hoy es necesario, hoy mismo partamos a la presencia de Dios y que nosotros simplemente digamos: aquí tienes a tu siervo, haz conmigo de acuerdo a tu perfecta voluntad? Partir duele, y a los que se quedan más. Desprendernos siempre es difícil. El mismo Jesús lloró cuando Lázaro se murió y él sabía que lo iba a resucitar. Pero debemos estar listos. ¿Estás tú listo para cuando Dios te llame a lo que sea que te llame? Me encanta esta semana porque fue semana de retos. Esta semana fue: Drew, ¿vas a predicar? Sammy, ¿vas a predicar? Adrián, ¿vas a predicar? Jorgito, ¿vas a predicar? Carlitos, ¿no? Carlitos es el kamikaze. Hágale, para las que sean. Está listo. Pero normalmente, Martín. Sí. Y siempre la respuesta es con temor. Es solo un ejemplo pequeñito de las cosas a las que Dios te puede llamar. ¿Cuándo va a ser? No sé. ¿Cómo vas a responder? No sé. La invitación hoy es a que estemos listos, a que Dios interrumpa nuestros planes para servirle, para cambiar nuestra rutina de vida, o simplemente para partir de este mundo y despegar a su presencia. Y así debemos vivir los cristianos. Así debe vivir el creyente, siempre listo para seguir la voz de Dios, a donde quiera que sea que Él te llame. Amada iglesia, la llegada de Jesús nos debe recordar no solo que llegó a la tierra, no solo que fue el niño Jesús y que nos trajo el regalo de la salvación. Nos debe recordar que le pertenecemos a Él, que vivimos para Él y que nuestra vida, cada paso que demos, debe estar marcado por la cruz de Jesús. Que la única forma, cuando yo estoy a sus pies, como está en el logo de la iglesia, cuando estoy postrado a sus pies, la única forma de yo moverme, de estar ahí postrado a sus pies, es cuando me pongo de pie para acercarme más hacia la cruz. Como creyentes, debemos estar listos para que en cualquier momento nos suene la campana y nos digan: se acabó el tiempo. ¿Cómo logramos estar listos? Estando en la presencia de Jesús, estando precisamente postrados siempre a sus pies. Acompáñenme en oración.